Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en este programa de la A a la Z, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que se está transmitiendo a través de SET Televisión y SET Radio y también a través de toda la red estatal de radiodifusoras a lo largo y ancho del estado. Un gusto saludar a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana, que nos ha acompañado toda esta semana. Y bueno, con nosotros nos da mucho gusto hoy en un formato especial de este programa, un poco diferente, dando acceso a las nuevas tecnologías que se pusieron en marcha a través de esta etapa de confinamiento, al secretario de Educación, el doctor Melitón Lozano, a quien le agradezco siempre estar aquí con nosotros en este programa. ¿Qué tal, secretario? ¿Cómo estás? Estimada Nuria, agradecido contigo por toda tu capacidad de adaptación y sobre todo que el día de hoy tenemos un invitado especial. Un invitado especial que se trata del doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, que se enlaza a partir de este momento desde la Ciudad de México. Él es titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así que lo saludamos con mucho gusto al doctor Luis Humberto Fernández. Muy buena tarde, Luis Humberto, ¿cómo estás? Muy contento de compartir el espacio con nuestro amigo secretario, contigo y siempre con mucha alegría de platicar con ustedes. Pues tema interesante que tenemos y que vamos a poner un poquito en contexto, ¿verdad, secretario? Así es. De manera muy breve, comentarte, estimado doctor, y a toda la audiencia, que en esta semana hemos tenido un espacio para algunos municipios que están integrados a la Red Mundial de las Ciudades del Aprendizaje. Entre ellos el municipio de Huejotzingo, Tecamachalco e Izúcar de Matamoros. De forma muy central podría yo decir que la misión principal de una ciudad, de una comunidad, es promover el desarrollo integral. Ese es el propósito fundamental. Entonces, las ciudades del aprendizaje, que son auspiciadas por la UNESCO, colocan en el centro del desarrollo a la persona. Lo que se desarrolla no son los postes, no son las calles, las banquetas, que también son parte del desarrollo, pero fundamentalmente se coloca como premisa fundamental que lo que tiene que desarrollarse son las capacidades de las personas, de los ciudadanos. Y esto orientado hacia un empoderamiento. Sabemos que vivimos en un mundo muy complejo y de rápida transformación, y como muestra tenemos la pandemia que estamos en este momento experienciando, viviendo. Y entonces las ciudades, las comunidades, incluidas el sistema educativo, lo que buscamos es que todas las ciudadanas y ciudadanos tengan el acceso a las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Cuando escuchamos aprendizaje, inmediatamente nos imaginamos el aula, lo cual es parte, un espacio del aprendizaje, pero no solamente, sino que también se aprende en los parques públicos, en las calles, en los mercados, en los centros comerciales, en las bibliotecas, en los teatros, a través de las redes digitales. Por lo tanto, basar el desarrollo a través del aprendizaje es algo que se promueve en esta red mundial y que lo que busca es el empoderamiento de los ciudadanos, mayor cohesión social, porque obviamente el aprendizaje favorece el mejoramiento de la calidad de vida, mayores capacidades para enfrentar los retos, y uno que tenemos, vuelvo a repetir, es la pandemia, y también forjar las bases para un desarrollo sostenible. Eso es a grandes rasgos. Hay una red mundial auspiciada por la UNESCO, que son 180 ciudades en el mundo, de 55 países. Aquí en América Latina existen 32, en Europa 55, en Norteamérica 18, en Estados Árabes y 50 en África. Fíjate. Y cada año pues entran 10 ciudades, y nos pareció muy importante conocer la experiencia de la Ciudad de México. Por eso yo celebro y te agradezco, estimado doctor, como titular de la Autoridad Educativa Federal, el que nos puedas compartir la experiencia
Nuria irá marcando las pautas, pero me parece que en el mundo la Ciudad de México es de las más, además de las más grandes, la más importante, y la experiencia que ustedes tienen creo que puede servirnos de lección, también de desafío, de enriquecimiento, porque una de las finalidades de las ciudades del aprendizaje es el intercambio de experiencias, el diálogo, el aprendizaje que se suscita en un lugar puede servir a otro, y creo que ese es el propósito fundamental. Así es que muchas gracias por tu disposición. Y ahora le cedo la palabra a Nuria. No, Luis Humberto, pues bueno, ya lo dijo el secretario, es un tema interesante, sobre todo en el contexto en el que tú nos puedes proporcionar información valiosa, porque estamos hablando de las ciudades más pobladas del mundo y que los retos y todo lo que se presenta está multiplicado por 1000. Entonces, dinos tu opinión con respecto a este plan y dinos desde tu perspectiva, bueno, pues cómo se puede llevar a cabo este contexto en la Ciudad de México. Te pedimos que abras tu micrófono. Sí, Eso ahí es me todo. escuchas. Ahí está. Es que Sí, había un perrito por ahí que lo vimos, que lo escuchamos, pero bueno, adelante. Hoy todos estamos viviendo el confinamiento. Sí. Y bueno, esto obliga a vivir en condominio hasta con el perro. Entonces, exacto. Por eso disculpen la interrupción. A ver, yo lo plantearía en dos grandes vertientes. En qué es lo que se ha venido haciendo estructuralmente como estrategia educativa en la ciudad, y dos, qué es lo que ha pasado a partir de lo del COVID. Entonces, sobre esta base, yo primero empezaría curiosamente por lo del COVID. Yo creo que es muy importante darle la dimensión a lo que estamos viviendo, sobre todo en materia educativa. En materia educativa quiero decirles que nunca en la historia de México, y no creo que en muchos lugares del mundo se haya vivido algo parecido, ni siquiera en la Revolución Mexicana, los momentos más violentos y más álgidos de la Revolución, se suspendieron clases en todo el país al mismo tiempo. Nunca en México se habían suspendido clases de esta forma, en ningún hecho histórico. Pero esto pues, nos ha significado un reto gigantesco. Quiero señalarles que, a diferencia de otros países, o incluso en algunas entidades, en la Ciudad de México, pero prácticamente en todo el país, no se hizo un corte abrupto. Fue un corte de clases muy ordenado, muy estructurado, muy organizado. Si ustedes ven, se anuncia un sábado la suspensión de clases y nos da una semana, que es una semana muy valiosa, en la cual nos organizamos, en la cual nos estructuramos para poder mantener los aprendizajes aún en la pandemia. Y aquí quiero señalar pues, la importancia y la belleza institucional, que si bien separaron las misas, separaron los negocios, separaron prácticamente todas las actividades, la educación no se detuvo. Prácticamente es de las muy, muy pocas actividades que no se detuvieron con la pandemia. Pero ¿esto qué implicó? Implicó en primera instancia, en 8 días, y es algo que lo platicamos mucho con el secretario en CONAEDU, que ha tenido un papel de actor principal en la construcción de todo esto, pues cómo realizar este cierre, pues implica primero tener una plataforma a distancia que no la teníamos. Implica, ustedes saben que básicamente desde que existe instrucción pública en México, luego educación pública, se han dado las clases de la misma forma. Tuvimos que readaptar todo el sistema educativo de la ciudad y del país hacia una nueva forma de dar clases en prácticamente 8 días. Esto implicó dos grandes temas. Una estrategia que coloquialmente le llamamos como Dunkerque, que es como cuando Churchill saca a los soldados, los acorazados no servían. Tuvimos que entrarle en la ciudad entonces con todo lo que había a la mano, con todo lo que estaba al alcance. Entonces, ¿qué significó esto? Pues en las zonas donde no había internet o los niños no tenían acceso al internet, implicó que tuviéramos materiales impresos. Donde había internet implicó esa estrategia, pero sobre todo algo que es muy, muy importante, a través de la televisión, que es uno de los medios más poderosos.
Entonces, adaptamos todo el sistema educativo a operar en una forma nueva en 8 días. Y por eso me llama mucho la atención y es bien divertido a veces cuando uno ve las críticas y nos dicen, el problema es que dejaron mucha tarea. Y nosotros leen el periódico, sobre todo a los diletantes, aquellos que hablan de la educación sin practicarla, y dicen que el problema es que había mucha tarea. Pues sí, el problema no es que fuera mucha tarea, el problema es que no iba a haber tarea, el problema es que no iba a haber educación. Entonces, este gran esfuerzo que se ha hecho significó adaptar todo para que siguieran estos aprendizajes. Y bueno, esto que ha significado, yo creo que es algo que es muy, muy importante. Primero que nada, y es algo que destacar, y creo que nadie puede quitarle el mérito a las maestras y maestros. En el caso de la ciudad, yo quiero decir que si se mantuvieron los aprendizajes en la ciudad, no es un hecho de la autoridad, sería algo absolutamente injusto decirlo, es un hecho de que nosotros lo que le llamamos la trinidad más poderosa en la educación es la fortaleza que nos permitió movernos, que es el vínculo entre las y los docentes, entre las familias y las y los estudiantes. Esta trinidad y esta comunicación que se dio permitió mantener los aprendizajes y permitió que no se perdiera el ciclo escolar. Y sobre eso, bueno, es como arrancó esta parte de Aprende en Casa, que creo que fue de gran resultado. Desde luego que sí, Luis Humberto, nosotros tuvimos la oportunidad, como ya lo dijo el secretario, en todo este proceso, en todas estas semanas, y bien lo dices, fueron 8 días de preparación prácticamente para que los maestros se reunieran junto con el personal directivo de la Secretaría de Educación y establecieran un plan que obviamente en el transcurso de la aplicación de este plan se fue aprendiendo y se fueron minimizando algunos errores que pudieran haber habido, pero lo cierto es que esta trilogía de la que tú nos comentas, de este vínculo entre los docentes, las familias y los estudiantes, fue un vínculo muy fuerte que aquí lo comentamos en los programas, esto resultó muy enriquecedor para el futuro de la educación también, ¿no? Excelente. A mí me parece muy interesante la forma en que el doctor Humberto nos comenta la experiencia, porque la educación es un derecho humano, un derecho clave, y tiene que garantizarse en tiempos normales y tiempos como estos de contingencia. Y creo que esta es una muestra que hemos vivido en el país y en los diferentes estados. El derecho a la educación, para que se confirme, para que se haga tangible, necesita ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Y estas 4A se tienen que dar tanto en el sistema educativo, en un ambiente normal, diríamos, como ahora. Y lo que nos comenta el doctor Humberto de haber creado las plataformas, la televisión, entregarlo por medios impresos, pero quisiera colocar el énfasis en el aprendizaje, justo en lo que acabas de decir. Un gran aprendizaje de adaptabilidad de los padres de familia, de los docentes y de los estudiantes, donde las autoridades lo que hicimos es generar condiciones, favorecer lineamientos, pero obviamente esto da un salto cualitativo en el desarrollo de las ciudades, en el desarrollo de las comunidades, y creo que eso es clave señalarlo. Así es. Por supuesto que sí, y bueno, en este contexto de la experiencia que tuvimos durante todas estas semanas de programa abordando la problemática que cada uno de los niveles educativos tenía y, por supuesto, en aquellos rincones en donde no había acceso incluso ni a la televisión, Luis Humberto, desde luego ya ni hablar del internet ni de ninguna plataforma, pero ustedes cómo vivieron esta parte que fue quizá un porcentaje menor, pero que sí los docentes de verdad se pusieron la mochila a la espalda y fueron casa por casa llevando este aprendizaje a todos sus alumnos. Así es. Mira, como lo señalas, la estrategia en la Ciudad de México, que no es diferente a la estrategia nacional, fue facilitar las herramientas a esta trinidad, pero en particular a los docentes, para poder mantener los aprendizajes. Estas herramientas, pues son las que eran pertinentes. Se dieron cuadernillos, igual en la Ciudad de México que en otras entidades,
la televisión, el Internet. El Internet también, en el caso de la Ciudad de México, incluso en zonas muy humildes hay acceso, pero aún así es una estrategia integral. Y quiero decirles con mucho orgullo y en mérito de las maestras y maestros de la ciudad, que 9 de cada 10 estudiantes en la ciudad tuvieron y mantuvieron el contacto con sus respectivos docentes a lo largo de la pandemia. Pero no solo es esto, un poquito en el sentido de lo que señalaba el doctor Melitón, no solo es la parte educativa, también a partir de los estudios y del diálogo que tenemos con las maestras y maestros y con las familias. Algo que fue muy importante es la parte socioemocional. El hecho de que las y los maestros estuvieran atentos, estuvieran cercanos, estuvieran diciéndole, me importas mucho, estamos en una situación difícil, pero aún así seguimos cercanos, seguimos viendo las tareas, seguimos viendo todos los trabajos, me preocupo porque aprendas. Es un mensaje muy poderoso en estos momentos de tanta tensión, de tanto estrés y de lo que vive el aislamiento. Es algo que yo creo que hay que valorar y hay que agradecer y reconocer mucho a los docentes. El papel no solo didáctico, pedagógico y académico, sino también en la soledad, en la tensión, toda la parte de apoyo emocional que vinieron dando fue fundamental. Y para hacerlo, pues se crearon precisamente pues, estas herramientas. Pero no solo esto, yo quiero destacar también un tema bien importante, que es las herramientas solo tienen, tecnológicas, solo tienen sentido en el sentido que les dé el humano. Entonces, si nosotros podemos tener el mejor software, pero si los maestros no lo sienten que es útil, si las familias no ven que es útil, pues no sirve de nada. Lo importante es lo humano. Entonces, ¿y por qué lo señalo esto? Porque es de destacar en particular, por ejemplo, el papel de herramientas como el Google Classroom o el Teams de Microsoft, en el cual antes de la pandemia prácticamente no se utilizaban. Y quiero decirles que un porcentaje altísimo de los docentes de la ciudad hoy tomaron no solo una sesión de capacitación, sino 6 sesiones de capacitación con Classroom, muchísimas con Teams. Entonces, no solo utilizaron las herramientas, se las apropiaron y los están trabajando con las familias a través de estos vínculos. Lo que quiero decir con todo esto es que se hizo una sinergia muy afortunada entre lo humano, entre la sensibilización, entre la sensibilidad y el compromiso de los docentes, pero también de manera muy importante el apoyo que se les dio con las herramientas, que estas herramientas sirvieron para el compromiso de los docentes. Y así fue como fueron desarrollándose estas circunstancias en el ciclo que ahora terminamos. Y un tema bien interesante en el caso de la ciudad, pero estoy seguro que en Puebla también, ya cerramos la parte de entrega de calificaciones por parte de docentes y escuelas a la autoridad. Quiero decirles que lo hicimos incluso en mejores tiempos y con un mayor porcentaje de oportunidad que en ciclos anteriores. Esto habla del compromiso frente a la adversidad y además de que el sistema educativo está funcionando. Excelente. Me llama mucho la atención los énfasis que colocas, estimado Humberto, porque me parece que la centralidad de los docentes se hizo muy patente. Los docentes son considerados como agentes centrales de los procesos educativos y de transformación social. Y cuando decimos agentes protagonistas de los procesos educativos, hoy el énfasis está no solo en la parte, diríamos, procedimental, cognitiva, sino socioemocional, lo cual refuerza esta perspectiva que tiene la nueva escuela mexicana de la integralidad, de que no se le dé solo importancia a lo cognitivo, sino a lo estético, a lo ético, a lo socioemocional. Y hemos tenido que vivir un proceso de adaptación muy serio. Y creo que hemos salido airosos en el país, en la Ciudad de México, en Puebla y en otros estados, y nos deja un gran aprendizaje. Y con esto me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginas el regreso? ¿Cuáles son los retos que tenemos y tendremos una vez regresando? Porque esta pandemia, como lo vemos, creo que no es conclusiva, sino va a ser una coexistencia, una
convivencia permanente, y creo que los aprendizajes que hemos tenido van a ser fundamentales para la nueva etapa. A ver, creo que aquí hay 3 temas fundamentales para entender el regreso a clase. Uno es la parte procedimental, es cuál va a ser el proceso en el cual se va a venir dando el regreso a clases. Y aquí hay que señalar algo bien importante, que es una definición del presidente de la República y del secretario de Educación Pública, en el sentido de darle una gran importancia a la seguridad de las y los estudiantes y de las y los docentes. ¿Por qué lo digo esto? Porque fuimos, como sector educativo, el primer sector de la sociedad que inició el aislamiento y vamos a ser el último en incorporarse. ¿Esto qué significa? Que no se van a reiniciar labores a nivel nacional hasta que el semáforo esté en verde en la entidad respectiva. Esto pues nos da mucha seguridad. Pareciera como una cuestión muy lógica y muy obvia. La verdad es que no, es que si revisamos cómo ha sido el regreso a clases en muchísimos países, la verdad es que muchos aventaron a los estudiantes por delante. ¿Por qué? Porque se tenían que reactivar economías. Y aquí lo más importante fue que se ha cuidado a las familias al no caer ni en un retiro precipitado, pero tampoco en un regreso precipitado. Creo que la oportunidad ha sido fundamental. La segunda parte es que así como hubo una pausa en las actividades presenciales, no en las académicas continuaron, pero así como hubo una pausa ordenada, una suspensión de actividades presenciales ordenada, el regreso también es muy ordenado. El regreso obedece a un calendario que se adapta a las condiciones que está viviendo el país. Entonces, primero tendremos que tener un proceso de capacitación en estos nuevos procedimientos. Tendremos que tener jornadas, tequios, en el caso de la Ciudad de México, y estoy seguro que en Puebla también, donde la comunidad limpie la escuela. Después entraremos en un proceso de reforzamiento del conocimiento, que son 3 semanas en las cuales los niños van a ir un día la mitad del grupo, otros otra mitad, y quienes más lo necesiten irán el viernes. Esto es, el grupo A irá lunes y miércoles, martes y jueves atenderá desde su casa, y el otro resto del grupo atenderá físicamente martes y jueves, y lunes y miércoles atenderá desde su casa. Entonces esto nos habla de un proceso ordenado, pero también de un proceso en el cual, y hay que señalar el acento de esto, no parte como lo hicieron los países europeos, de la desconfianza o del aislamiento. Nosotros estamos apostando a que nuestra resiliencia sea a partir del reconocimiento del otro y de la solidaridad, la empatía y el cariño. Es, me cuido y al momento de cuidarme te cuido a ti, pero también si tú te cuidas, me cuidas a mí. Entonces esto nos permite una interacción más humana y estamos seguros que esta estrategia genera muchísimo menos daños socioemocionales en el largo plazo, como será. Esta es la parte procedimental. La segunda parte es que la pandemia ha sido una tragedia sin duda, pero nos deja grandes aprendizajes. Uno de estos aprendizajes es el sentido de comunidad en el sistema educativo nacional. Esto nos demuestra que el sistema educativo nacional no está hecho de piedras y estatuas ni de leyes, está hecho por personas que tienen un objetivo. Y lo más importante de este periodo, de las grandes lecciones, es que tanto maestros, autoridades, familias, todos, entendimos que hay un objetivo superior, que hay algo más grande que todos nosotros, que es la educación, y todos trabajamos en ese sentido. Entonces, este sentido de comunidad en el sistema educativo nos da una mayor fortaleza para poder entrar. Entonces, ¿cómo vamos a regresar de manera ordenada? 2, de manera comunitaria, de manera afectuosa, de manera empática, de manera solidaria, y esto nos va a permitir hacerlo. 3, nos obliga a vivir con el riesgo, como lo señalaba el secretario. Acabamos de tener un sismo de 7.4, que es un sismo considerable, pero no tuvimos afortunadamente en la Ciudad de México pérdidas como hubo en sismos equiparables en otros años.
¿Qué significa esto? Que ya todos en la comunidad educativa sabemos que tenemos que vivir con los sismos. Hacemos prácticas de simulacros de manera constante, tenemos capacitaciones, tenemos toda una vida en torno a esto, pero ya aprendimos a vivir con eso. Entonces, a lo que quiero llegar es que de esta misma forma tendremos que aprender a vivir en condiciones de adversidad, como siempre ha sido la condición de la ciudad. Y con esto tendremos que aprender a vivir con esta y otras pandemias que puedan surgir. La Ciudad de México, y obviamente yo le tengo un cariño muy especial a la ciudad. Su grandeza ha sido siempre reponerse a la adversidad. Se repuso a la conquista, se repuso a las epidemias que prácticamente iniciaron la vida en la colonia, se repuso a las invasiones, a inundaciones, las grandes inundaciones durante la colonia, los sismos. Entonces, siempre la comunidad, la gran fortaleza de la comunidad educativa de la ciudad es esta capacidad de sobreponerse a la adversidad y encontrar una nueva normalidad, encontrar una vida después de estas tragedias, que es como creo que viviremos en los próximos días a partir del regreso a clases en la Ciudad de México. Pues sí, nos queda claro, Luis Humberto, que el regreso a clases, la primera o la prioridad sería obviamente la seguridad, pero en esta sinergia que se formó durante todas estas semanas de lo educativo con lo humano y con lo tecnológico, se aprendió mucho. Y en este aprendizaje también pudimos a lo mejor descartar cosas que ya no nos van a servir para el próximo proceso educativo y otras que van a enriquecerlo. Yo creo que el uso de las tecnologías pues es algo que vamos a poder seguir utilizando, pero bajo tu punto de vista y siendo titular de la Autoridad Educativa Federal, ¿qué descartarías ya, qué no hacer para el próximo ciclo escolar, independientemente de si se tenga el semáforo en verde o no, o empecemos con todas las medidas de seguridad? Mira, hay muchísimas cosas que creo que nos deja como lecciones. Yo creo que lo primero que tendríamos que descartarnos es todo lo que no es educativo. Nuestra misión como administradores de escuelas es precisamente centrarnos en la educación. Yo le digo cuando me reúno con mis maestras y maestros que mi chamba es la más sencilla y la más complicada del mundo. Es la más sencilla porque mi trabajo es facilitar el trabajo de las y los maestros. El problema es que somos muchos y no hay prácticamente nada con qué hacer el trabajo más allá de la nómina y un par de cosas muy sencillas. Entonces, lo primero es amputarnos lo que no sea educativo. Lo que no sea funcional a la educación, tendremos que irlo quitando. Pero por el otro lado, tenemos que ver que la educación no es un tema aislado, que se desarrolla en una comunidad y es parte es la arquitectura básica de una sociedad. Por el otro lado, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que amputarnos. Lo primero, cargas administrativas innecesarias. Creo que debemos de trabajar sobre la confianza en las y los docentes. Quiero decirles que nunca se obligó a nadie en la ciudad a tener una actividad, pero fue absolutamente innecesario hacerlo obligatorio, porque el compromiso fue tal que salvo algunas islas ahí muy, muy pequeñas y más vinculadas a otras agendas, prácticamente todas las maestras y maestros de la ciudad se comprometieron a esto. Entonces hay que confiar, hay que quitarnos muchísima carga administrativa que parte más de la desconfianza, hay que quitarnos muchísimas cuestiones que no sirven a la educación y que eran más bien mecanismos de control político que hoy ya no aplican en esta forma de gobierno. Y bueno, no solo es eso, yo creo que tendremos que repensar la escuela completa. Sí, si me permites un paréntesis rápido, o sea, nosotros damos por hecho muchísimas cosas, pero realmente, por ejemplo, tenemos que enseñar qué es una planta fanerógama o tenemos que enseñar que tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, esto nos va a llevar a repensar la escuela completa y además la pertinencia de lo que estamos enseñando y cómo lo estamos enseñando no para los que vivimos un mundo diferente, exacto, sino para el mundo que le toca vivir a nuestras niñas y niños.
Así es, doctor Luis Humberto, pues te queremos agradecer mucho este enlace. El doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Y secretario Lozano, pues algunas palabras para concluir esta charla. Pues mi primera palabra es de gratitud con el doctor Humberto por esta conversación, este diálogo, que nos deja un gran aprendizaje. Y seguramente muchas maestras y maestros están escuchando, padres de familia, y es muy importante ser conscientes de que tenemos que regresar amputando, como lo señalas, lo improvisado y llegar más organizados, como resultado del aprendizaje que hemos tenido. Amputar el individualismo y llegar con una actitud de solidaridad. Creo que ese aprendizaje que hemos tenido va a ser fundamental para que en esta nueva etapa aprendamos a convivir de manera solidaria, de manera organizada y siempre en un sentido de comunidad. Creo que eso es clave. Y las reflexiones que nos has hecho serán muy fructíferas para continuarlas discutiendo con maestras, maestros, padres de familia y sobre todo con niñas, adolescentes y jóvenes del sistema educativo. Muchas gracias. Gracias al secretario Melitón Lozano, secretario de Educación. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Luis Humberto Fernández, por este enlace. Te agradecemos mucho todos tus conceptos y agradecemos también a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lengua de señas mexicana, que nos haya acompañado en este programa de la A a la Z, que bueno, vamos al fin de semana, así que disfrute su fin de semana, pero si no tiene que salir, mejor quédese en casa. Claro que sí. Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras